Este, básicamente es un gusto para nosotros estar en esta casa que no nos había, no nos, había tocado estar nunca aquí, era una tarea pendiente. Hemos pasado por muchas casas de estudio, afortunadamente, y cada una de ellas nos ha proporcionado una cantidad de alegrías, seguramente diferentes, pero únicas en el sentido de que es muy bello pensar en la formación y en el aprendizaje. Nosotros decimos habitualmente que lo más lindo que hay en la vida es aprender. Y aprender, afortunadamente, se aprende de distintas maneras y durante toda la vida. No hay un límite para seguir aprendiendo, ¿no? Y ese es el estímulo más grande, inclusive, que tiene una profesión. Mientras tanto, mientras esto se resuelve, quería decirles, y particularmente a Coco Silly, que bueno, Coco Cerela, perdón, que bueno, hace tantísimo tiempo que no lo veía, de la época de estudiante, no había estado con él. Nos habíamos comunicado 1 o 2 veces por mail y no coincidimos para vernos. Y bueno, desde ya que le agradezco mucho el gesto que ha tenido. Todos pusimos la pasión en aquellos años primeros de la educación tipográfica y nos da como un gusto particular de que eso bueno, por un lado haya servido y por otro lado se siga difundiendo. Y quería comentarles, a propósito de ese alumno que no sabía escribir, que me recordó inmediatamente cosas que pasan en las facultades, que pasan con los alumnos. Una vez se presentó en la oficina, la oficina nuestra, nuestro estudio, un alumno de la facultad que en algún momento me había pedido que yo le recomendara que estudiara. Y bueno, empezó a estudiar diseño gráfico y más o menos me mantenía al tanto de cómo le iba. Y un día se volvió a presentar y me dice, tengo un drama, dice. Me di cuenta que soy daltónico. No voy a poder seguir. Y esa respuesta que tuvo Coco para con su alumno que no sabía escribir, de alguna manera es la que tenés que tener, la magia de poder darla en el momento sin estar preparado para semejante pregunta. Un diseñador gráfico que no ve los colores o que se le mezclan los colores y no puede decidir. Y entonces, naturalmente, se me ocurrió una cosa muy simple. Bueno, ¿cuál es el problema? Vos en teoría sabés lo que significa cada color. Sabés que el rojo está relacionado con tales y tales cosas. Sabés que el verde, por ejemplo, sabés que el verde en el semáforo está en tal posición y el amarillo está en tal otra posición. Sí, me decía él. Sí, bueno. Digo, lo demás es una cuestión de matices, que es rojo, pero también eso lo puedes aprender. Y entonces él se conformó, se fue conformando con la respuesta, siguió la carrera, manifestando claramente su disponibilidad limitada para ese tema, y terminó la carrera y es un profesional que viene trabajando, inclusive colaboró con nosotros, con nuestro estudio durante algún tiempo, sin ningún tipo de inconveniente.
digo que son las cosas que nos pasan, las cosas casi te diría cotidianas, pero que forman parte del oficio del docente, del que está frente a otros que están junto a uno tratando de aprender. No sé qué es lo que está pasando, pero aprovechemos para decir, mientras tanto, que bueno, que es muy lindo también estar aquí con ustedes en este Día del Diseño, que se festeja el primer título que se dio en la Argentina a una diseñadora gráfica en Mendoza. Y más allá de esta salutación, que es sincera, lo que le quería decir es que para nosotros, que trabajamos hace muchos años en esto, en mi caso hace más o menos 70 y algún año que trabajo de esto, y en el caso de Salma unos 35, y hace unos 30 y algo que trabajamos juntos. En nuestro caso les decía que es un oficio que nos ha dado la oportunidad de trabajar cotidianamente con felicidad. No conozco ningún diseñador de ningún tipo ni de ningún país que se haya hecho rico. Pero si tomamos en cuenta de que la felicidad no siempre pasa por el dinero, nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos. Y la riqueza en todo caso que proporciona la sola posibilidad de ser útil a la sociedad es un bien que no siempre se consigue. A mí me parece que así como me pasa con el diseño, que es un oficio, yo hubiera sido feliz siendo carpintero, o albañil, o chapista, un oficio que posibilite hacer cosas con las manos, pensar y ser útil. De eso es lo que intentamos hacer, que nuestro trabajo resulte útil. Bueno, ¿te escuchas? Pensé que estaba prendido. Hola. Tenés que hablar cerca. Hola. Bueno, nada, soy Salma, ya me presentaron, gracias Horacio, gracias por el tiempo, gracias por la invitación. Me tocó pasar por ese aula que describió Coco, muy emotivo todo lo que dijo, me tocó participar de esas clases, me tocó sentirme profundamente conmocionada, creo que la palabra es conmoción, conmocionada en las clases de Rubén. Hace muchos años que nos toca la suerte de compartir la vida, el trabajo, la profesión por la vocación por la academia, el cansancio, tenemos el hábito de meternos en los quilombos de a dos, por lo cual todo lo hacemos medio multiplicadamente. O sea, en mis asuntos termina implicado Rubén y yo termino implicada en sus asuntos. Y por eso es que nos ven hoy acá los dos, es una rutina de hace unos años. Bueno, paralelamente, a propósito de la conmoción que nos provocan los maestros, yo creo que la palabra es esa. Aprendí siendo alumna de Rubén que un docente no se exhibe, sino que literalmente se expone. Demuestra, sí, en carne viva y te dice el primer día de clase. Por ejemplo, yo que no fui a la escuela secundaria, estoy acá para hablarles de tipografía. Y además de hacerlo con mucha seriedad, con mucha propiedad, con mucho compromiso, y estoy acá para decirles que a través de la tipografía... Bueno. Estoy... Ahí va mejor. Me voy a contracturar, pero lo voy a lograr.
que a través de la tipografía van a revisar un poco el proceso de diseño, porque la tipografía es el cimiento de la cultura. En la tipografía está presente la más importante convención que compartimos, que es el alfabeto y la voluntad de comunicarnos. Y entonces tuvimos la idea, no sé si Rubén ya se los contó porque No. estaba entretenida con No. ver qué iba a ser de nuestra vida en estas próximas 2 horas. De dedicarle, para salir un poco de nosotros, o para mezclarlo con otros, de dedicarle esta clase a un maestro que tuvimos en común, y nuevamente lo tuvimos en la facultad y lo tuvimos trabajando, y tuvimos la gloria de compartir con él mucho conocimiento y muchas risas. Cuando les digo esto de muchas risas, es cierto, y por eso, estando en una universidad, en el Día del Diseñador, tuvimos la idea de evocar en esta pequeña charla, en donde hablaremos acerca de nuestro oficio, al querido maestro Norberto Chávez. Yo sé que alguna vez lo habrán escuchado. Si no lo escucharon, pues es de lamentarse. Hay un extenso archivo que él mismo se encargó de recopilar acerca de sus escritos y sus obras. Es una persona que realmente extrañamos. Y lo que nos sucede con algunos maestros, nos sucede con Di Stefano, que por supuesto, gracias a Dios todavía podemos hablar con él por teléfono, y nos sucede con otros que no están, por ejemplo Juan Andralis, que no podemos hablar por teléfono, pero todo el tiempo estamos de alguna manera dialogando con él. De otra manera, es que uno sigue conversando todo el tiempo con esos tipos que te tocaron el corazón y que por eso son tus maestros. Y en más de una ocasión nos sorprendimos parafraseando a Juan o preguntándonos qué pensaría Norberto de esto. Y bueno, por eso queríamos simplemente dedicarle esta especie de conversación. Nos hemos revisado, vuelto a revisar todo ese archivo incansable de producción, que no podríamos decir que es estrictamente producción teórica, aunque está expresado en palabras. Norberto era una persona de un increíble oficio de diseñador. Y lo que decidimos es como debatir, tomar consignas que le escuchamos y debatirlas y bueno, conversar, seguir conversando un poco con él y compartirles esta conversación a propósito de algunos trabajos comunes y otros que no lo fueron. Y eso es lo que vamos a compartir con ustedes hoy. Sí, una pequeña cosa respecto a esto, no es que quiero alargar la conversación, pero la gran virtud de Norberto Chávez, si hay una que señalar, es el lenguaje, o era el lenguaje. Se expresaba con tal claridad, con tal manera, que era de una comprensión inmediata. Y él, una gran parte de su vida, diseñó a través de diseñadores, porque yo no le conozco haber tomado el lápiz para dibujar nada delante de todos nosotros, pero tenía el don de decir las cosas con simplicidad y con una profundidad que, transmitidas por él, las palabras se convertían en imágenes y en situaciones que un diseñador podía transmitir. Utilizando esa cualidad suya, hemos hecho, me imagino que no menos de una veintena de proyectos, ¿no? Escuchándolo, y como decía Salma recién, ¿no? Bueno, ya no está, pero seguimos dialogando con él porque sus conocimientos nos han penetrado profundamente en nuestro cerebro y en el alma, ¿no? Por un tipo de una calidad notable.
Bueno, un poco por eso queremos compartir y esto de Chávez con S tiene que ver nuevamente con un saludo. Él se presentaba así, Norberto Chávez con S, porque naturalmente la gente, siguiendo la convención, lo escribía de otra manera. Yo no sé si se ve con claridad, no se podrá apagar algo acá adelante, ¿no? Porque lo importante sería que puedan ver las imágenes y los textos. Con esto de que nuestra computadora se nos alejó, vamos a tener que torcer un poco. Discúlpenme si en algún momento no nos ven del todo derechitos. Un poquito más arriba del escenario. Un poquito menos. Bueno, tengan fe que ya se va a arreglar todo, ya todo va. Capaz que estamos haciendo un pedido un poco difícil, ¿no? Bueno, avancemos. Sí, no seamos... Gracias, gracias. Hemos logrado ponerte nervioso, perdón, y gracias. Bueno. Norberto decía, entre otras cosas, entre sus conversaciones, y siempre lo decía con la altura y la conmoción del humor, ¿no? Pero con mucha seriedad, como dice Di Stefano. Eso de que el diseño no es la mera estética de la actualidad, ni el mero ámbito de la innovación o la ruptura de paradigmas. Dicho de otra manera, a veces nos decía, en este caso no hay que ser original, no hay que ser creativo, decía en este caso, solo hay que hacerlo muy, pero muy bien. Y a veces es como que a uno le incomoda, ¿no?, esa circunstancia. ¿Y qué es el hacerlo muy bien? Con este puedes avanzar. ¿Con este? ¿Querés que pase yo? Bueno. Digo yo. Lo que decimos en respuesta a esto que nos enseñó Norberto es que en realidad en cada proyecto de diseño que empezamos juntos, sabiendo que nosotros particularmente no trabajamos solos, sino que trabajamos en equipo, lo primero que nos ocupa la cabeza es determinar, a propósito de eso que decía Norberto, cuánto de convención y cuánto de innovación merece este proyecto. Cuán creativo, cuán original, cuánto debe ser. Y a veces no debe ser nada creativo, solamente debe hacerlo muy bien. Cuando se nos encargó el diseño de esta identidad, esta señora que heredamos de Europa, se llama República, y la heredamos de Europa, del Iluminismo, de la Revolución Francesa y de Delacroix. Y a nadie de nosotros se nos ocurrió que íbamos a rediseñar la imagen del Banco Central omitiendo a la figura de la República. No sé si recuerdan que alguien en algún momento prometió, no sé si es metáfora, tendría que preguntarle a Coco, erradicar esta institución que básicamente se encarga no solamente de equilibrar y emitir monedas, sino también de sentar las banderas de la independencia monetaria y económica, ¿no? Bueno, por suerte esto sobrevivió y durante mucho tiempo, de la mano del maestro Rubén, que es un extraordinario dibujante, trabajamos en darle el carácter preciso a esta señora, que además de república es la alegoría de la libertad,
muy maltratada últimamente en términos semánticos, ¿no? Y entonces hubo que trabajar mucho tiempo en si muchos rulos y pocos rulos, si la tipografía, si el blanco, si el negro, es decir, a todos esos condicionantes técnicos propios de la elaboración de una identidad, se le restaron algunos. Esto no compite con nadie. No es cierto que el diseño sea solo un requerimiento del mercado, pero sí, en este caso, hay que representarlo con la estatura precisa, la estatura un poco indubitable y hasta casi neutra de la representación de un país. Cuando hicimos la imagen o la identidad para el Banco Central, nos propusimos en algunos de los objetivos, no debe notarse quién la diseñó. Tiene que estar ahí como si hubiera sido el mismísimo grabado de aquel dibujante de monedas de hace un siglo que por primera vez le dio una expresión formal a esta especie de alegoría a partir de lo que se recibía de Europa. Claro. El diseñador debe saber dónde se está metiendo, dónde va a diseñar. Sociológicamente debe darse cuenta dónde está viviendo y comprender dónde habita. Lo que le decíamos a Norberto es que básicamente somos lectores, no nos hablan mucho de nuestra condición de lectores. Los diseñadores somos lectores súper especializados. Juan Carlos Di Stefano era definido por Juan Andrali, y estoy hablando de dos grandes que junto con otro grande confluyeron en algún momento en el departamento de diseño del Ditela, pero uno de ellos definía al otro como que tenía rayos X en la mirada. Y entonces, en esos rayos X hay una profunda comprensión lectora. El diseñador es un gran lector, un lector súper especializado que debe como sumergirse en el entorno, en el contexto, en la interpretación de sus leyes. Las leyes son ampliamente más grandes que aquellas que definimos por el uso del idioma. Las leyes tienen que ver con la comunidad de habla, esa especie de sentir local que hace que a veces no podamos clasificar de un modo muy estricto ciertos problemas. ¿Esto que es una empresa o una institución o un bien cultural o una marca bandera? Lo que aprendimos después de mucho tiempo trabajando con muchas grandes empresas que son instituciones de la argentinidad es que son acontecimientos un poco inclasificables. Alguna vez nos pasó que unos diseñadores nos decían: yo no trabajo para las empresas privadas. Me parece muy bien, es respetable. Para algunas de ellas nosotros tampoco trabajamos. Yo no trabajo para empresas públicas. Bueno, me parece bien, inclusive uno puede elegir para algunas. Pero al hacer ese repaso nos pasó que algunas empresas, por ejemplo YPF, que no es la que viene a continuación, como que cabían en todos los cancilleros. Son públicas, son privadas, son mixtas, son corporaciones, son instituciones, son actos de soberanía, por momentos se vuelven acontecimientos de resistencia, siempre están en una especie de disputa semántica. Y entonces un poco eso nos aprendió, es que esa clasificación que hacemos de lo que trabajamos o para lo que no trabajamos es más sutil, es más amplia, es más diversa de lo que solemos hacer. Estudiar diseño no significa nada si no se estudia a la sociedad y a la cultura, que es de donde provienen los criterios para tomar las decisiones de diseño. Es decir, que un diseñador que no esté pensando en el otro, no tiene sentido que se dedique a diseñar, porque no es un problema de estética ni de buen o mal dibujo el tema del diseño, sino en saber qué es lo que necesita el otro. Siempre decimos de que el que diseña tiene que pensar a partir del receptor, no del emisor, no de lo que le gusta a uno, sino de lo que el otro va a comprender.
Y entonces a veces nos ocurre, y ustedes se dedican a la tipografía y a las marcas o a los diseños editoriales, pero cada tanto hacen packaging. Y la verdad que en el diseño son raras esas especialidades, son raros. Lo que a uno se le presentan son como requerimientos, y entonces tiene que armar el grupo, el equipo, la investigación adecuada en cada momento para cada caso. Es un ejercicio, esto de diseñar, que trasciende los temas y las especialidades, aunque hemos dicho hasta el cansancio que aquello de estudiar tan profunda y tan íntimamente la tipografía lo que nos permitió es pulir los ojos, las palabras y el discurso y de alguna manera derivar esa comunicación hacia otros saberes. Entonces, cuando nos pasó de trabajar con esta empresa, esta es una empresa que tuvo distintas administraciones, algunas administraciones la maltrataron más, es como que no la querían tanto o les resultaba bastante indiferente su origen argentino. Hoy tiene una administración más local que está absolutamente convencida de que es una marca representativa de nuestro país, y les hemos enseñado a considerar que pueden ser los gestores, pueden ser los administradores, pero no son sus dueños. En algunas ocasiones hay algunos productos comerciales, estratégicos, corporativos, institucionales que se convierten también en acontecimientos culturales. Nos pasa con algunas cuestiones relativas al fútbol, y de última hay ahí una serie de camisetas que valen millones y tipos que, pero te pasa algo más que trasciende un poco la cultura y que tiene que ver con administrar todas esas capas simbólicas. Bueno, tuvimos el agrado de trabajar con gente que comprendió el valor institucional de su marca corporativa por mezclar absolutamente todos los lenguajes, y que se ha empeñado en que, nuevamente, como a toda ciudad que se debe a su origen, todos sus descubrimientos, innovaciones, lanzamientos ocurren en la ciudad de Mar del Plata. Es decir, no les interesa ser si eso implica dejar de lado el donde vienen. Y con ese discurso es que han llegado a los 5 continentes. Habana es una de las marcas banderas de la Argentina. Y mira siempre con cariño estas cosas que ocurren en ese mundo que a veces no tenemos cuenta. Mira siempre con cariño lo que sucede con otra marca muy particular, con la cual tenemos el gusto de trabajar hace 20 años, que es YPF. El diseño es heterónomo, lo contrario de autónomo. Y acá le respondíamos, sí, claro, el diseño no es autónomo. No es autónomo, no trabajamos para nosotros. Puede que le ocurra a algunos diseñadores. No es el nuestro caso de nuestro requerimiento de diseño, porque en realidad es un oficio que nosotros celebramos que sea cada vez más generalista, que esté en franca desespecialización, aunque se lo estudie a través de sus especialidades, ¿no? Que sea cada vez más grande, que se le vayan reportando requerimientos más diversos. Lo que nos requieren como oficiantes del diseño hoy en nuestro país es muy distinto de hace 35 años cuando yo empecé a trabajar con Rubén. Es muy distinto, es cada vez más grande, es cada vez más estratégico, es cada vez más estructural y, como decía Coco, tiene cada vez más una estética relacionada con la construcción de algo. No es esa capa de valor agregado que alguna vez nos contaron. No. Está en las estructuras de un proyecto. Por eso decimos que es, digamos, un oficio de integración y coordinación de habilidades diversas, muy diversas, cada vez más diversos. Son los matices que se congregan en un equipo, pero cada vez más diversos para una finalidad muy específica. Para esto, para resolver esto, se requieren cada vez habilidades más diversas, utilitarias, al servicio de otros oficios,
ciencias y saberes, con destinatarios en múltiples eslabones del ecosistema social, que a veces son instituciones, empresas, personas o gentes, servicio que es a la vez, y esto no debemos olvidarlo nunca. Trabajemos para quien trabajemos, estamos participando en la construcción de la cultura. Nuestro trabajo sale de acá, de esta maravillosa ciudad universitaria, o de la ciudad universitaria de Santa Fe, donde estuvimos el otro día, o de la de Buenos Aires, donde hemos pasado gran parte de nuestra vida, y se transforma en paisaje público. Puede estar en la góndola del supermercado, igual, está en la calle, o en tu casa, porque ya trascendió todas esas fronteras. No es bueno que nos olvidemos que estamos interviniendo en ese ecosistema y que es nuestra responsabilidad no contribuir, sino con cultura visual. No, digamos, a ver. No, que en ese sentido el diseño es un acto cultural, digamos, nosotros sin darnos cuenta quizás, o no, o siendo totalmente conscientes, estamos construyendo una cultura general. Nos guste más o nos guste menos, aunque parte de esa cultura tenga que ver con lo comercial, no es un invento nuestro lo comercial, digamos. La discusión en todo caso pasaría para otro lado, pero sí lo que se está viendo está construyendo a las personas para tener una afinidad, un gusto, una elección, una decisión para definir si va a ser una u otra cosa, etcétera, etcétera. Y la dificultad de esa construcción cultural o la grandeza es que transcurre fuera de los museos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, este cliente para nosotros fue el cliente más polifacético que nos ha tocado tratar. Hemos hecho para esta empresa, para esta institución, de los trabajos más grandes a los más pequeños, y hemos seguido su trayectoria durante más de 20 años. En esos 20 años no se imaginan la cantidad de veces que nos hemos sorprendido con lo que significa YPF para la gente. Y es, particularmente lo digo, una de las cosas más interesantes que me tocó trabajando en el estudio. No es la única. Recuerdo el Plan Nacional 700 Escuelas, la Universidad de 3 de Febrero, pero participar para los tipos que mueven, no se imaginan el ecosistema social y cultural que es esta empresa. O sea, no se imaginan porque hay que estar ahí adentro y ver cómo las distintas gestiones se la disputan, cómo termina siendo garantía de la deuda para unos, para los otros el motor de la economía de un país. Sin esta empresa, institución, nuestro país sería muy distinto. Por eso cada vez se la disputan más y por eso hay que defenderla. Es una de esas causas que hay que defender. Y entonces bueno. Perdón todos los que no escucharon, perdón. Tengo como un límite de... Después si quieren se los cuento en el... ¿Cuál es este? Bueno, una de las cosas que nos ha pasado con este cliente es que no solamente tenemos que trabajar en la imagen, sino en la inteligencia de la imagen. Es decir, el cliente nos pone en los grupos de trabajo para elaborar la solución de los problemas. Es decir, hemos dejado el tablero nuestro o la pantalla nuestra para pasar a ser parte de la inteligencia del mensaje. Ese tipo de cosas creo que no se nos enseña todavía en la facultad. Por ejemplo, para este trabajo, para este producto, hemos tenido que pensar hasta el nombre. El nombre ese que significa rojo y que fue previsto porque YPF, de todos los servicios que le brindaba a su público, nunca le hablaba a los motociclistas, a los motoqueros.
Y nos hemos dado cuenta nosotros, particularmente Salma, de que YPF no estaba respondiendo a ese espacio tan grande de consumidores del país. Y entonces ellos, a partir de esa movilización, es que empezaron a pensar un producto para que los motocueros también tuvieran una solución de parte de YPF. Lo que le agradecemos también a este cliente, con el que, como todos trabajamos en equipo, todos, no hay ninguna posibilidad que elaboremos alguno de estos proyectos que van desde el diseñar un nombre, hasta diseñar la forma del nombre, hasta diseñar la identidad entera, los envases, la forma de los envases, la etiqueta, la construcción del storyboard de la identidad verbal, etcétera, etcétera. No hay ninguna posibilidad que actuemos en soledad. Siempre trabajamos en equipo y en equipo con el cliente. Pero lo que les agradecemos es que nos meten todo el tiempo en problemas diversos, que realmente han creído en aquello de el diseño como constructor de la identidad de una empresa. Ustedes vieron que han pasado los gobiernos desde 2007, que hicimos el rediseño de la marca general, se fue comprendiendo que esta es una empresa que tiene su personalidad y no necesariamente debe responder a la del administrador de turno, aunque todos sabemos que tiene una misión estructural en el país que es bastante más grande que lo que sucede en los 4 años de cada gestión de gobierno, ¿no? Bueno, trabajamos para todos los ámbitos, para todos los tipos de público. Hay un mapa que tiene algo así como 4 metros, escrito en cuerpo 12, en donde nos hemos dedicado a analizar todos los productos, todas las marcas y todos los tipos de audiencias del árbol de construcción identitaria de YPF. Es una herramienta que nadie nos pidió diseñar, pero que en algún momento se las ofrecimos, de alguna manera para poner orden, jerarquía, ordenamiento en todos los niveles de su discurso, ¿no? en el manejo de la identidad integral. Es un trabajo muy interesante, muy interesante, y que probablemente refleja la marca más territorial que existe en nuestro país. En los testeos que se hacen habitualmente de carácter más institucional, el CONICET, la educación pública, la universidad pública, la empresa YPF, que fue la primera empresa estatal de petróleo del mundo, la primera empresa estatal de petróleo en el mundo fue YPF. Siempre están ahí como esas cosas que no deben entregarse para dejar de ser lo que somos. Algunos las vemos más de lejos, otros las vemos más de cerca, pero los que pasamos gran parte de nuestro trabajo u oficio ahí adentro, empezamos a entender la importancia que tiene. Hace unos años, en el 2012 exactamente, YPF, haciendo gala de sus congéneres, se asoció con el CONICET y crearon una empresa que se llama ITEC, que está dedicada especialmente a la investigación en tecnologías para la generación de energía, y que bueno, en este momento está un poco detenido, pero esperemos que vuelva a sus orígenes. El diseño solo selecciona y combina elementos preexistentes fuera de su práctica. Por así decirlo, no inventa los materiales, ni los colores, ni las formas. Los selecciona y combina de una manera nueva y específica para el caso. Eso es, le decimos a Norberto, ¿no? Él dice el diseño solo selecciona. Habitualmente nosotros decimos, manipulamos convenciones, las convenciones cromáticas, tipográficas, del discurso, de la forma, empezando por aquella primera que les mencioné del alfabeto, están ahí, solo las tenemos que manipular. O sea, volver a ordenar, volver a mezclar los ingredientes de esas tortas que todos conocemos para volver a generar un nuevo retrato, una nueva identidad. Pero ese solamente es esto, implica dominar
todos los lenguajes primarios: la forma, el color, la tipografía, la representación, el sonido, la dinámica y la palabra, porque no es cierto que el diseño gráfico es estático. No es cierto. Viaja a través de la forma, se impregna en el paisaje, como los olores, como los colores. Sí, como esto que vamos a ver ahora. Esto, digamos, casi te diría que está supuestamente lejano de lo que estamos acostumbrados a ver como diseño. Sin embargo, un cliente hace años que nos viene pidiendo que sigamos agregando diseño a los nuevos emprendimientos de barrios en la ciudad de Pinamar. Y entonces trabajamos en esta cosa que no tiene que ver necesariamente con el impreso comercial, sino con unas estructuras que también son consultadas para ver cómo es el comportamiento del usuario dentro de ese espacio. Por ejemplo, hay ciertas cosas que se han desarrollado para este proyecto que son señalizaciones bajas, muy bajas, porque lo que se pretende es que el automovilista no tenga fácil la tarea de reconocimiento para ir a 50 kilómetros por hora, sino que tenga que ir a una velocidad muy medida porque se supone que el barrio es peatonal, ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas son las que nos van moviendo a nosotros, por un lado, a tratar de mejorar la condición general de vida, de conocimiento, de relaciones y demás, y por otro lado, esta cosa de ir descubriendo y conociendo cosas que de otra manera no nos tocaría hacer. Cuando a nosotros nos encargan cosas que son fuera de lo tradicional, fuera de lo común, a nosotros nos pone muy contentos. Cuando detrás de una señalización viene un packaging o viene cualquier proyecto o unas cajas o una nueva marca para un cliente, etc., lo que nos pasa es que eso nos activa, nos motiva. No es aburrido bajar o subir de categorías porque cambia el tipo de producto, sino que es movilizante para seguir aprendiendo las distintas cosas que tienen que ver con nuestra profesión. Era muy difícil recorrer ese lugar y animarse a poner una señal convencional. Entonces fuimos obviamente por los materiales más habituales de la construcción, muy bajitos, pero para eso hay que sumergirse en ese entorno, no importa cuál sea, hay que sumergirse, hay que leerlo y hay que, determinar si aquí hemos de ir despacio. Las señales serán hasta un poco incómodas, no necesariamente en alto contraste. Este paisaje, esta calma, no debe ser contaminado de ninguna manera posible. También nos decía Norberto que era muy provocador. Los que alguna vez lo habrán escuchado estarán imaginándose el tono de su voz, ¿no? Que después la van a escuchar. Él nos decía, el diseño no tiene principios, tiene fines, como diciendo, Norberto era una persona de una cantidad de principios que ni les digo, de una honestidad intelectual impresionante. Él trabajaba para todo tipo de empresas, decía, menos para las iglesias y para los partidos políticos, una cosa así, para todo tipo de empresas, de todo tipo de valoración en todo el mundo, pero decía que el diseño no tenía principios, sino que tiene fines. Esos fines habitualmente son condicionantes para que sea perfecto, ¿no? Eficacia, decía, ese es el objetivo de él. Y nosotros le respondíamos que el diseñador sí tiene principios. Y ahí empezamos a escindir lo que son las leyes del oficio y las del diseñador. Y que uno no lo dice, pero todos hemos elegido trabajar para algunas causas o no trabajar para otras. A veces lo que se puede es eso, a veces es limitarse a que para ciertas cosas no quiero trabajar, y siempre
tiene que ver con la intimidad de cada uno. No son iguales esos principios, son muy diversos, son muy distintos. A mí me ha alegrado durante mucho tiempo para trabajar para cierto tipo de empresas, como las que les mencioné de YPF. Hay gente que me ha dicho, pero es que yo jamás trabajaría para una empresa que es 51% del Estado. Son principios, son valores alternativos. Lo importante es que sí, como todos los oficios, como el de los médicos, como el de sí tenemos nosotros unos condicionantes extras a los condicionantes de eficacia que debe cumplir el programa, y que los ponemos en juego, en silencio, cautamente, con humildad, sin que nadie se entere. Y luego, una vez que hemos aceptado, ahí sí, una vez que aceptamos el pedido de un cliente, de una institución, de una corporación, lo que sea, ahí sí es que nuestra voz tiene que ver con la pertinencia de nuestra intervención. Ahí sí que no podemos hacer lo que queremos. Podemos hacer lo que queremos cuando determinamos, y yo me hago chiquitito y no sé si quiero trabajar para me escurro y dejo que pase. Pero cuando acepté, ahí sí no puedo hacer lo que quiero, porque el diseño no es lo que quiero. Es la conjunción de negociaciones entre muchas audiencias, entre las cuales ni siquiera a veces la audiencia es el comitente, y muchas veces lo que conviene, lo que se necesita, tiene que ver con dosificar el sentido de la oportunidad en cada caso. Este es un trabajo para un cliente que vive aquí en Rosario y que nos tocó empezar hace algo así como 2 años o 2 años y medio, y donde trabajamos sin parar hasta el momento, con muchísimo gusto, porque es una serie de productos totalmente populares. Y que en nuestro interior implica un homenaje a William Morris. Nadie nos iba a sacar ese gusto. Esto es así. Miren, no es cierto que la cultura esté solo en los museos. Está ahí, todos formamos parte de ella. Y puede ser muy agradable cultivar, en el buen sentido cultivar, en el posicionamiento adecuado, la imagen de cualquier producto que esté en la góndola del supermercado chino de la esquina. Este es uno de esos trabajos que nos encantan. Nos encantan cuando nos dice, pero miren que es un producto súper masivo, súper popular, súper no sé qué cosa. Y, ¿viste? Es como que eso quintuplica el esfuerzo por hacer que esa masividad sea realmente grande en el profundo sentido de la palabra. Cuando hicimos esta propuesta, le rendimos un homenaje a William Morris, un homenaje a la estampa japonesa, y algún otro a los acuarelistas no me acuerdo ahora dónde. Nos divertimos mucho, nos fue posible hacerlo, al cliente le gustó mucho, le encantó, al principio nos miró como con un poco de... y lo importante es que llegamos desde un requerimiento del PAC, que debía ser lo que siempre fue alegre, siempre fue muy impactante, ¿sí? Pero agregándole nuestra cuota de cuando pase por el supermercado y vea eso, quiero estar orgullosa de lo que construimos, en el buen sentido, quiero no contribuir con publicidad gráfica en el diseño de lo que nos encomiendan. Porque la pregunta sería, ¿y por qué por ser popular no tiene que ser agradable? El diseño gráfico, decía Norberto, no es una práctica culturalmente neutra. Ahí hay una coma mal puesto, voy a hacer de cuenta que no la vi. Neutra. Implica, de hecho, hacerse de una cultura determinada. Miren, lo que nos ha pasado es que cada vez más esto es cierto. Cada vez más hay que hacerse de una cultura que está fuera del diseño gráfico, o que está muy resumida en el diseño gráfico ese que aprendemos. En el diseño gráfico se atraviesa toda la cultura, toda.
toda, absolutamente todo lo que vemos adentro y fuera de los museos, de las calles, de los supermercados y de las instituciones se condensa en ese aire que se respira, que es el diseño, ¿no? Entonces, por supuesto que no somos culturalmente neutros, no somos la manifestación de esa producción. Norberto decía en su frase que es la manifestación de una producción gráfica propia y específica de la cultura industrial. Y entonces aprovechamos acá para decirle al maestro, sí, pero no solamente. El diseño preexiste a la industria, preexiste. Es un acto el comunicarse y el hacerlo gráficamente, es tan antiguo como el hombre. El sistematizar a propósito de la producción de esa cosa es otro cantar. Antes de la imprenta, decimos siempre, antes de la imprenta y del libro, ustedes saben que el libro fue el primer producto 100% industrializado de la historia, es decir, que todos sus componentes, la fabricación del papel, la fabricación de los tipos móviles para producirlo, todos se sistematizaron, la impresión misma, todos los componentes que participaban en la producción del libro ya estaban industrializados. Antes de eso, y nos encargamos de decirlo siempre porque hay muchos libros de historia del diseño que omiten esa parte. Hubo culturas que dieron origen a la madre de todos los sistemas y de todos los sistemas de diseño, que es el alfabeto. En el alfabeto está presente el sistema tipográfico. El preludio de la sistematización para la producción estaba ya latente en el alfabeto y por eso la imprenta se desarrolló tan ampliamente en Occidente, donde ya había en gran parte de Occidente un sistema de escritura latina que tenía que ver con expresión abstracta de sonidos individualizados entre sí y recombinables hasta el infinito. Y acá tenemos habitualmente otra discusión, no con Norberto Chávez, con los libros de historia. Créanme que la imprenta no la inventó Gutenberg, que tiene muchos años y como dijo Harry Carter, el papá de Matthew, es el invento más internacional y cosmopolita que existe. Por eso, en algún momento, cuando nos pidieron hablar de revolución, nosotros le rendimos nuestro homenaje al... No, solo quería, porque creo que no se debe leer por el tamaño, el afiche dice, una revolución es un principio. Y abajo está uno de los primeros alfabetos empleados para comunicarse, que después derivó en el alfabeto latino que conocemos. Tenemos una presunción sobre el sesgo de los libros de historia. El alfabeto viene de Oriente y la imprenta que se inició en el Oriente coreano y qué sé yo qué, y fue perfeccionado a lo largo de toda la historia por cuanto pueblo pasó, viene de Occidente y por eso muchas veces empezó en el Oriente y terminó, su mayor grado de perfeccionamiento se produce en Alemania, ¿no? Y por eso creemos que hay como sesgos relativos a cuál es ese primer instrumento que produjo la masificación del conocimiento y la cultura. Sí, por supuesto que la industria produce, nuevamente volviendo a la frase de Norberto, provoca la masificación. Pero no necesariamente es eso solo, no necesariamente eso solo. Hay un libro de Lewis Mumford que les recomiendo, ya se lo recomendé a todo el mundo, que se llama Técnica y Civilización, en donde hay un análisis muy minucioso del devenir de cada invento, de la máquina de esto, de la máquina de coser, del ferrocarril. En algún momento dice esto que les dije de que la imprenta es el invento más cosmopolita e internacional que existe y explica por qué, todo su devenir, toda su genealogía. En otro momento dice, inglés, el señor, historiador específico de la Revolución Industrial, dice, suponer que todos los inventos se desarrollaron al amparo de la Revolución Industrial en un mismo contexto social es un cuento para niños.
es un cuento para niños, ¿no? Y en un tercer momento, lo que dice Lewis Mumford es algo que me acabo de olvidar, pero ya me voy a acordar. Y en el año 2007, porque los diseñadores también estamos como en el vaivén de las circunstancias políticas, nos gusten o no nos gusten. Pero en el año 2007, por primera vez nos convocaron para hacer un trabajo que tenía que ver con un hecho político, que era la recuperación de 700 escuelas que estaba promoviendo el gobierno nacional. Y hicimos un proyecto que era lindísimo. No se imaginan el entusiasmo que nos provocaba trabajar en eso, que tenía que ver con esta cosa tan simple de que en cualquier lugar del país las escuelas que se arreglaran se tenían que arreglar en el lugar. No es que alguien desde Buenos Aires iba a llevar el tótem para la puerta de la escuela, o que iban a hacer los carteles para lo que fuera, o se iba a pintar con una compañía que estaba radicada en Buenos Aires. Cada lugar tenía que ser autosuficiente. Hicimos este proyecto que su cualidad o su condición, o las dos cosas, era de que cada cual pudiera fabricarlo. Iban los planos, iba todo el proyecto y demás, y cada uno tenía la posibilidad de poder publicarlo. Entonces, todo lo que se generaba, desde los alfabetos para titular el nombre de la escuela, hasta las distintas cosas, tenían que ser resueltas o posibles de resolver por los habitantes de un lugar. Los juegos interiores de la escuela, todo este proyecto fue magnífico, definitivamente. Y dice Norberto, el diseño puede esquematizar desde una cuchara hasta una ciudad. Y Salma le responde. Por lo cual son raras las especialidades temáticas. Lo que hay son requerimientos divergentes, ya lo dijimos, que tienen la misma necesidad de ser eficientes. Esa misma necesidad es difícil equiparar la identidad de 700 que terminaron siendo 1.700 escuelas públicas a las de una empresa industrial, a las de un producto de mercado, a la de un producto de mercado que de alguna manera representa la cultura de un país, a la de un... ¿Entienden? Es muy difícil, sin embargo todos tienen en común, sí, esa misma necesidad de ser eficientes, y todas están entramadas en algún proceso productivo constructivo, a veces le decimos a Norberto. No siempre es producción, a veces es construcción, como aquello de que cada uno puede construir la escuela y el cartel con los materiales y los oficios del lugar. Entonces, simplemente con una chapa que se dobla, con unas instrucciones y se cala tal tipografía, cada uno la pudo hacer. Y sabiendo que ese cartel no era más que la evolución de aquellos números de hierro, ¿se acuerdan? Con los cuales se escribían los nombres de las escuelas, porque en serio que hay algunas convenciones que no deben ser quebradas. No solamente hay casos en los que no hay que ser originales, en algunas convenciones no deben ser quebradas. Acá nos pasó eso, desde una tapita redonda hasta una marca redonda para un... hay como todo un mundo, y sin embargo es lo mismo. Y en el estudio siempre somos los mismos, no es que hay ingenieros, pero sí nos asociamos con las formas de producción, con las formas de construcción, vamos a ver, relevamos, aprendemos hasta que nos damos cuenta. Miren, ustedes no nos pidieron diseñar un sistema de botellas para dotar de identidad una serie de productos de una empresa que es el principal proveedor de alcohol en la Argentina, ¿no? Pero la verdad que esa tapita que tienen no funciona. ¿Por qué partir en 3 partes y generar un núcleo muy débil
si se puede partir en dos y generar, y eso a su vez puede ser una expresión liviana de su identidad o lateral. Pero paralelamente había que diseñar como la botella y paralelamente había que diseñar la etiqueta. Y para todo eso hay que pedirle consejo y asesoramiento a los diseñadores industriales, a los que saben calcular el cubicaje, etcétera, etcétera. Pero el detectar esas necesidades con esos ojos de lector especializado siempre sale del diseño, porque el diseño es cada vez una disciplina más integral. Dentro de un tiempo va a ser muy difícil que le podamos llamar o gráfico, o industrial, o tipográfico, o lo que sea. Y con este cliente nos pasó una cosa realmente excepcional. Un día nos llamó, después de hacerle una cantidad de productos que les hemos hecho, muy exitosos todos aparentemente, nos llamó para decir: tenemos un problema de archivo, tenemos un problema de utilización de nuestro espacio, y entonces necesitamos que ustedes nos proporcionen una regulación del tamaño de las botellas para que todas quepan en nuestros, ¿cómo se llaman? En los estantes del depósito. Y entonces ahí es donde nos pidieron ellos que les regulemos qué altura tenían que tener las botellas. Es decir, ya la cosa, fíjense cuán lejos de lo que sería diseño gráfico, así como lo conocemos hoy, tiene un pedido de ese tipo. Pero todo lo que le proporciona al diseñador que le estén haciendo un encargo de ese tipo. Una aclaración, para nosotros fue hacer... fue raro, es cierto. Tengo todos estos productos, todos tienen distintos saltos, desaprovecho el 50% del uso del depósito solo porque algunas botellas llegan a 10 centímetros del tope y otras llegan a 20. ¿Qué hago? Bueno, estandaricemos la altura de los productos, pero sin perder identidad. Y además todas salen de una etiquetadora que requiere de una circunferencia. Bueno, la síntesis fue así: el mismo perímetro, la misma altura, todas formas diferentes. Y a partir de eso, como si fuera un ejercicio de grilla, de administración del rendimiento tipográfico sobre una página, se hizo un trabajo posterior al trabajo de diseño de los envases y gráficos, que fue determinar cómo debían ser los futuros envases para aprovechar y optimizar el uso de un depósito que en toda industria es un elemento clave. Es un elemento clave. Si uno genera o diseña algo que va a ocupar el doble de espacio, realmente está metiendo a la industria en un problema. Dice Norberto, el diseño es una fase del proceso productivo. Sí, ya dijimos que sí, pero no solo. Es prefiguración, y como toda práctica productiva real, está inserta en un sistema de producción, en nuestro caso el de la producción para el mercado. Sí, es cierto que vivimos en ese sistema, pero no es el único en el que vivimos. Créanme que vivimos como en los cuentos de Borges o en la física cuántica, en 10 mundos filosóficos y cosmovisiones a la vez. No estamos ni siempre en el mercado, ni siempre estamos en la institucionalidad de la educación, siempre estamos entrando y saliendo, negociando y mixturando, etcétera, etcétera. Nos pasó trabajar para una pequeña empresa que por primera vez, estos trabajos obviamente tienen unos presupuestos que son mínimos, porque por primera vez esta gente se concentró en fabricar pan y qué sé yo qué, y no sé qué cosa, y era su primer producto, y habían montado una línea. Este era un pan muy, muy económico, muy económico, que se vende a ciertas horas en las estaciones de tren de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y para nosotros este requerimiento de mercado en esta envergadura es similar a aquel de YPF o al de Habana, o es similar al diseño de la identidad, de la expresión institucional de una universidad, como tuvimos el gusto de trabajar. Habitualmente las universidades este tipo de proyectos los resuelven puertas adentro, porque tienen carreras de diseño, porque tienen equipos de diseño. Uno sueña con que le toque esto, o el plan 700 escuelas,
Y un día te llega y te dice, es que sabe que acá estamos muy interiorizados con todo lo que sucede. Y entonces estamos muy apasionados y consubstanciados con la imagen de nuestra universidad y entonces, bueno, necesitamos cierta distancia. Esa distancia es otra vez aquella del lector especializado que puede ver con pasión, con conmoción, pero también con distancia el problema que tiene el problema y la necesidad. No es cierto que todo sea para competir, muchas veces es para identificar y para expresar con precisión la altura de una institución. La mitad de los problemas son de competencia, la otra mitad son el de representar exactamente el tono, dar el tono, decía Norberto, ¿no? Representar la altura de una institucionalidad. Hicimos este trabajo para la UNTREF con mucho entusiasmo. Yo después de eso seguí estudiando ahí. Me anoté a estudiar la maestría en diversidad cultural porque descubrí un mundo muy diverso, descubrí que tenemos una cultura general pequeña, descubrí que nunca nos habían enseñado la historia del África, que no había leído a Fanon, nunca, en la educación tradicional, en la UBA, a la que agradezco tanto como Coco, mi corazón quedó ahí, detenido del primer piso al cuarto, porque no tuve que lidiar con ciertas cosas que probablemente vos sí. Dice Norberto, ante el tema de la vigencia habrá que hacer jugar entonces los conceptos de perduración, transformación, pérdida y recuperación del sentido, y en esa categorización habrá que tener en cuenta la diferencia entre cambio cultural y deculturación. Esa frase tiene un nivel de profundidad, hay que leerla 10 veces. Norberto tenía una frase exquisita para las cosas que habían sufrido una evolución, un rediseño. Se rediseñó la señalización de Francia, o la señalización del aeropuerto de, Frankfurt, o se rediseñó esta marca, o se rediseñó tal cosa, ¿no? Conscientes de que todos esos elementos que nos rodean construyen cultura, y hacerlos evolucionar, muchas veces nos pasa que los casos más difíciles de diseñar son las marcas que tienen mucha memoria. Anda a meter un dedo ahí en Habana, vamos a ver si no tenés un flor de julepe, porque va a haber 40 millones de tipos que te van a decir, ojo con mi alfajor de chocolate, ¿no? Él tenía una frase muy ingeniosa, se la conté hoy a Horacio, que decía, ¿qué pensás, Norberto, del rediseño de esta tipografía o de esta marca o de esta señalización? Y él decía, lo que pienso es que ha sufrido sutiles peoras. Ese concepto de sutiles peoras, decía, la mayoría de los diseñadores trabajan para eso, para incorporar sutiles peoras, en el sentido de que ni se corrigió tanto la forma, ni funciona mejor que antes, pero había la necesidad de hacerlo evolucionar y no supieron con qué y se olvidaron de no sé qué cosa. Era muy crítico, era muy divertido, como lo decía. El neologismo ese de las sutiles peoras, yo lo incorporé para siempre. Cuando veo algo que se rediseñó y no me gusta, digo, ha sufrido sutiles peoras, ¿no? Y eso nos enseñó a que si lo más difícil es determinar la dosis de convención o de innovación que debe tener un trabajo, mucho más difícil en diseño es ser capaz de construir algo que no pierda vigencia. Y los clientes siempre nos dicen, ¿y cómo? ¿Y cómo sabemos que esto en 10 años no se va a percibir viejo? Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro trabajo. Como construimos cultura, que no envejezca con las mensuras y las medidas ni del marketing ni de la publicidad, ni de la política. Porque lo nuestro queda ahí, no es que sea más importante ni menos importante, queda ahí por mucho tiempo, anclado a la vida de los objetos, delante de los ojos y de los oídos. Entonces,
Nos ha pasado tener eso presente cuando hacemos una marca que 20 años después sigue en pie y no se ha puesto vieja. Y no hay que rediseñarla con el costo que tiene. El costo del rediseño no es el rediseño, ya lo sabemos. El costo del rediseño es la implementación del rediseño, por ejemplo, en una estructura tan grande como la de una empresa como YPF, ¿no? Esto es lo que nos pasó cuando nos enfrentamos con este proyecto. Este proyecto, que ya no lo recordarán, es muy de la ciudad de Buenos Aires, era así hace unos años, como era antes, y esta identidad no tenía muchos años de vida, no era tan vieja, pero lucía muy vieja. Y era vieja en forma y en contenido, era vieja en estilo, pero también era vieja en recursos. ¿Qué es eso de representar que el banco es solo para una familia que tiene una determinada forma, que además cuyos individuos no tienen cabeza, y que son siempre tres, y que se interpretaba que era otra cosa? ¿Y dónde quedan las pymes? ¿Y dónde queda la familia monoparental? ¿Y dónde queda todo eso? Y entonces, a partir de ese aprendizaje de construir vigencia en estilo y en estrategias en el sentido de que abarque el crecimiento de un proyecto, es que diseñamos hace unos años esta identidad. Está muy vigente en los medios, ¿sabes? Porque han diseñado un personaje y a veces es ser un poco más neutro, ser un poco más, no siempre es ser un poco más clásico, es realmente difícil. Esto de dominar el paso del tiempo que implica diseñar no es un acontecimiento que suceda solo en el plano del papel, diseñamos en el tiempo, básicamente. Es una de las cosas más difíciles. No, lo que dice Norberto acá no es la lucidez teórica, sino la sensibilidad cultural lo que da respaldo a la labor del diseño. Y acá otra vez, cuando creíamos que lo teníamos todo agarradito, él nos dice, nada de eso. Nada de eso. La academia, la cultura, todo eso está bien. Es la sensibilidad. Es la sensibilidad, la posibilidad de captar. Entonces es una cualidad profundamente humana, estar atento, ser sensible, ver hasta lo que no te quieren decir, detectar aquello que sucede en planos secundarios. Eso de la sensibilidad es una de nuestras cuestiones. Hace mucho tiempo nos han tocado casos muy extremos. Así como rediseñamos el diario La Nación, rediseñamos el diario Granma. Realmente siempre decimos que algún día van a cruzar todos los puntos de nuestro oficio y va a ser complicado, ¿no? Y este era un cliente muy a propósito de la sensibilidad y de la construcción de la identidad, muy aferrado a su identidad. No quiero decir la palabra conservador, pero realmente ellos se definen como tales. Esto no se puede porque tenían terror a poner cuando hicimos el rediseño, en 1998, su marca en color. ¿Qué van a decir los lectores? Es gente que tiene un amplio dominio del lenguaje y eso no quiere decir nada. Había en ese momento unos escritores interesantes ahí, ¿no? Y bueno, el diario estrenaba una rotativa impresionante y alguien dijo, todos los errores se van a ver, así que hay que diseñarlo bien. Matthew Carter aportó la tipografía de los títulos, que es una Bodoni, y nosotros les hicimos ver eso que tenían en el zócalo, empezó siendo, en el cabezal, empezó siendo una Bodoni, pero ya no lo es. Redibujo tras redibujo se convirtió en algo parecido a una egipcia. Entonces ellos nos fueron contando, pues esta es una empresa que ya tiene identidad, o por supuesto todas las empresas lo tienen, a lo sumo hacemos el esfuerzo de representarla y de contársela a los demás, y que esto y que el otro. Otra terrible revolución fue cambiar, dejar de centrar los títulos. Ya no lo recuerdan, pero los títulos se centraban y nadie sabía bien por qué. Y la respuesta siempre era, y porque se centran en todos los diarios sábana del mundo. Bueno, pero necesitamos hasta que se animaron a marginarlos y se dieron cuenta cómo se ordenaba todo.
y que aparecía el espacio en blanco y desaparecían unas rayas negras que tenían y que todo eso era solo especulación espacial y leerse a ellos mismos. Ellos mismos dijeron, es cierto, es más limpio, ahora es más La Nación que antes, ¿no? Pero unos años después, a propósito de la sensibilidad, escribieron esto. En la sección de publicidad y marketing de La Nación, escribieron esto. Y esto es algo que no se te puede escapar y que tiene que ver con aquello de que la identidad es un sistema de límites. No es solamente lo que soy, sino aquello que no estoy nunca dispuesto a ser. Esto es un absurdo o una provocación o algo que no debe suceder en un diario de ningún perfil político. Nunca es agradable hablar en términos de marketing en relación a una guerra y publicarlo en una... nadie sabía cómo fue que pasó que eso terminó ahí, pero eso terminó ahí y yo lo levanté porque estábamos en proceso de relevar la puesta en funcionamiento del diario y todavía hoy me provoca escozor, digamos. ¿Cómo puede ser que se haya publicado una nota así en un diario tan manejador de su identidad? En la sección publicidad y marketing apareció una nota en donde se hablaba de la invasión a Irak. La recordarán los que son más grandes, y la nota decía algo así: toda guerra debe tener una marca reconocible para el público y así establecer un vínculo emotivo entre el producto y la gente. Entonces, seguimos de largo. ¿Alguien firmaba esa nota? Sí. ¿Había una persona? Sí. Todavía se firmaban las notas en los diarios. Sí. La identidad, decía Norberto, es más cuestión de retórica que de semántica. Eso nos lo enseñó siempre. Sí, Apple no vende manzanas, nos dijo. No, es pura retórica. Vende diseño, vende deseo, vende pertenencia, vende objetos perfectamente pulidos y no sé qué cosa y todo eso. Se reía un poco a veces de la semantización de las formas, ¿no? Y entonces lo que le decíamos es que el diseño en todas sus dimensiones y lenguajes, y cualquiera sea su forma gráfica, lo que no podemos emitir o omitir, mejor dicho, omitir, es que siempre dice, con palabras o sin palabras, el diseño dice, y hay que tener cuidado con lo que se dice. El diseño comunica, el diseño habla. No es estático, no es solo gráfico, no es una estampilla adherida a los productos, ¿no? Cuando nos tocó hacer esta identidad, nos tomamos muy en serio en esto, porque nadie sabía lo que era el Banco Vice. Nos llamaron, ¿no? ¿Y qué problema suponen que tiene este banco? Que nadie sabe que existe y nadie sabe a qué se dedica. Entonces, con esas dos consignas tan importantes de su brief, construimos su identidad. Y su identidad trabajó para aprovechar cuanto pequeño presupuesto para publicar un aviso en decir lo que el banco es y lo que hace. A esos les llamó la atención la obviedad de la propuesta, pero después la supieron aprovechar muy bien hasta que el cambio de régimen bajó el Banco de Inversión y Desarrollo. Claro. Y el tema es que ellos se llamaban Vice, y Vice no significa Banco Argentino de Desarrollo. Lo que se hizo es ponerlo en letras al costado para que se comprenda. Y después trabajamos diseñando todos esos mensajes que son a su vez gráfica y son a su vez comunicación. No hubo un mensaje del banco que no dijera exactamente lo que son y a qué se dedican, y a quiénes auspicia y a quiénes apoya, etcétera, etcétera. Los museos, decía Norberto, ustedes saben que Norberto era muy crítico con cierta cosa que llamamos turismo cultural, con el avance de la especie turista sobre los monumentos culturales, él vivía en Barcelona y decía que lo padecía, que padecía sistemáticamente la invasión
pero que claro, que a su vez, pero por el otro lado la ciudad vivía de eso, y qué sé yo qué, y entonces los museos, los centros culturales, el patrimonio cultural de las ciudades y el propio patrimonio natural han ingresado irreversiblemente en el circuito del consumo lúdico masivo. De tal fagocitación no podría estar librado precisamente la producción del diseño. Es cierto que también se lo consume así. Es cierto que en ese sentido se ha convertido en un objeto de consumo en sí mismo. Y es una cosa que un poco incomoda, porque yo creo en eso de estar al servicio de otras ciencias, saberes, oficios, requerimientos, lo que sea. Otros. Me agrada la idea de estar al servicio de otros porque eso me obliga a ser clara, eficiente, comprometida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún que estemos cayendo en eso no erradica de nosotros la responsabilidad de que esa cultura merece el mismo hábito conservacionista o respeto conservacionista que le tenemos a la naturaleza. Y acá estamos llegando a un punto que es probablemente uno de los más difíciles que nos toque como diseñadores manejar, que es el darnos cuenta cuándo hay que hacer el mayor silencio posible. En este caso teníamos que hacer un libro sobre la obra de Alejandro Bustillo, un arquitecto célebre que hizo unos palacios y unas casas magníficas en toda la República Argentina, y una de sus obras paradigmáticas era el Banco de la Nación Argentina, el que queda en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Y había que, además de organizar el libro y demás, en algún momento hubo que animarse a tomar el tema de la tapa. Nosotros, cuando hacemos publicaciones, por lo general el tema de la tapa lo dejamos para el final de todo. No es una casualidad, es que al final de todo, después de sufrir todos los embates que hay en la confección de un libro, desde los técnicos hasta los expresivos y los culturales y todo lo que haya que dentro de un libro, lo que pasa es que uno al final sabe del libro, sabe del tema, sabe del autor, porque ya transitó todo eso. Y entonces había que elaborar la tapa. Y se nos ocurrió de que la tapa tenía que estar en el mismo banco, seguramente, porque es una obra emblemática de Bustillo, el Banco Nación. Entonces nos fuimos con una camarita un día cualquiera y empezamos a ver de que había zonas del banco que eran realmente muy expresivas, no solamente de Bustillo, sino de la época. Y entonces con ese criterio es que seleccionamos uno de los muchos lugares que vimos que nos parecía que podían dar para la tapa, y simplemente le pusimos la tipografía, porque para nosotros la tapa era eso, no había que agregarle otro tipo de cosas a la obra de Bustillo. Esta era una síntesis de lo que podía contar el libro que contenía la obra completa de Bustillo. Y después de ese nos tocó hacer este otro libro, que es un libro que, aunque les parezca extraño, casi nos cuesta decirlo, nos llevó 7 años de trabajo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Es que cuando llega un trabajo a la mesa, un trabajo de este tipo a la mesa, normalmente el cliente no tiene definidas las cosas, y entonces hay que ir como trabajando con él, educándolo, viendo las posibilidades, tratando de desarrollar lo que se quiere contar, y eso fue llevando tiempo. Para colmo, este cliente vive en Unquillo, en Córdoba, y nosotros estábamos trabajando en Buenos Aires. Quiere decir que cada vez que había que hacer consulta nos tomábamos el avión, íbamos hasta Unquillo, volvíamos a Buenos Aires y seguíamos trabajando. Bueno, así se pasaron los 7 años de este trabajo, que es uno de los trabajos más completos que nos ha tocado hacer. Carlos Alonso a mí me sorprendió profundamente porque tenía otro concepto de su trabajo, otro concepto de su arte plástica, y resultó ser una especie de gran descubrimiento, buscar en los detalles
todo lo que este hombre le proporciona a la cultura plástica argentina. Una vida muy, muy difícil, muy, muy compleja, muy accidentada. Pero bueno, logramos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Cuando es así, nosotros no solamente llegamos hasta el final de la obra en su concepción total, sino que cuando entra un producto de este tipo en imprenta, nosotros prácticamente nos vamos con la cama a la imprenta. Estuvimos 15 días desde la primera hora en que abre la imprenta hasta la última hora de cierre, controlando cómo es que sale este trabajo, ¿no? En todos estos casos, como en la tapa del libro de Bustillo, que lo hicimos junto con Norberto, como en las páginas del libro de Alonso, se trata de, como decir, cómo expresar, ahí también hay identidad. Alonso lo primero que nos dijo fue: yo quiero que ese libro me represente. Claro, es tuyo. Y como él no lee mails ni nada por el estilo, por eso iban y venían, íbamos y veníamos a un quillo. Siempre se está construyendo identidad, siempre estás construyendo un retrato de su obra, de esa persona, de los lectores de esa persona, de la historia de esa persona. Y cuando hay arte, arquitectura u otros diseños en el medio, el trabajo es ese: cómo decirlo todo haciendo el mayor silencio posible. Y créanme, hemos visto muchos libros de arte, no siempre esa cosa tan sencilla se logra, o la tipografía compite con las imágenes, o tiene un color que avanza sobre ellas, o no es lo suficientemente... Aquí no hay cuestión de clasicismo, hay cuestión de respeto o de reverencia hacia la obra que realmente es la protagonista del libro, ¿no? Es la protagonista del discurso. Bueno, y esta otra publicación la hicimos hace ya unos cuantos años, creo que salió en el 2006 esta publicación, pero para esta también tardamos bastante en hacerla, tardamos 11 años. Claro, no es que estamos jugando una carrera a ver cuánto tiempo se lleva hacer un libro, es que no teníamos ningún dato. Juan Andrali se había muerto y nosotros en el mismo momento dijimos: tenemos que hacer un libro de Juan, porque si no, no va a quedar nada. Y cuando empezamos a buscar no conseguíamos material. Entonces tardamos todo ese tiempo en encontrar pistas para poder hacer un libro que interese. Y este es el resultado, donde no solamente hay un texto fundamental, que es la base del libro, que es un reportaje en 2 jornadas que le hizo Esteban Pejković a Juan Andrali, sino que se transcribieron todas las cartas que él desde Francia le escribía a su amigo íntimo. Y bueno, ponerlo en página fue un trabajo muy, muy delicado y muy, muy amoroso, muy, muy de querer, ¿no? Y este otro libro es de otro gran maestro nuestro que ya se los mencionó Mita, que es Juan Carlos Di Stefano, que yo trabajé con él en el Instituto de Itela y después tuvimos un estudio juntos durante 7 años, hasta que él se decidió a dedicar únicamente a la escultura, que era su pasión. Y entonces hará unos 7 años que le hicimos este libro, que inclusive nos tocó ir a imprimirlo a España, porque había el que produjo el libro había contratado una imprenta de muchísima calidad allí para reproducirlo. Bueno, dale. Una aclaración. El libro de Juan, a diferencia del de Di Stefano, del de Bustillo, no nos lo pidió nadie. No fue un requerimiento de nadie. No nos parecía... Juan fue otro de esos milagros que nos cruzamos en la vida. Realmente un maestro de un nivel de erudición tan impresionante que nadie lo notaba. ¿Vieron esas personas que son increíblemente cultas pero se esmeran en ser anónimas, ¿no? Entonces a cada uno de nosotros nos hablaba en términos distintos.
Con Rubén discutía de tipografía, conmigo habitualmente de literatura o de otras cosas, me encomendaba lecturas. Compartíamos la corrección de la revista, porque yo escribía los editoriales y Juan los corregía. Juan fue el curador de la revista tipográfica durante mucho tiempo, durante los 20 años de la revista, y sucedió que un día falleció y no podíamos creer que tan poca gente lo conociera. No podíamos creer que esa cosa ¿entendés? Que entonces nos propusimos esa tarea. Rubén se propuso la tarea y me enganchó, como nos enganchamos en otros libros como el del Ditela, porque ya ocurrió que por lo menos 5 o 6 personas nos dijeron: es que conocimos a Juan gracias a ese libro. Y eso nos da como una inmensa tranquilidad espiritual, porque ese era su objetivo. Aunque sea un fragmento muy, muy pequeño, muy simple, de una vida tan grande y tan compleja, nos gustó que expandiera un poco ese universo de lo íntimo y que, bueno, el último caso es una chica que vino y es el único material que se encuentra impreso prácticamente de Juan Andralis, ¿no? Vino una chica que está haciendo en Filosofía y Letras, a partir de su adhesión, de la adhesión de Juan al movimiento surrealista, una tesis acerca de él, y nos vuelve a decir: es el único material impreso que encuentro acerca de Juan, y además es muy escurridizo el personaje en la historia. Así que fue muy lindo hacer ese trabajo básicamente por eso. Y un profesional, dice Norberto Chávez, bien formado, debe conocer y saber aplicar al menos los conceptos básicos de la sociología, la psicología, la antropología, la semiótica y la lingüística. Vieron que cada tanto nos decía solo esto, solo manipular colores y tipografías, y por el otro lado te decía: pero debe manipular la psicología, la lingüística. Ya estuvimos viendo todo el día hoy que sí. El diseño no solamente sirve a causas que están fuera del diseño, sino que requiere de una cantidad de oficios que lo atraviesan, pero que hay que ir a nutrirse ahí. Hay que ir a nutrirse a todas esas ciencias para ser mejor diseñador, ¿no? De la psicología y de la sociología y de todo eso, ni hablar, ¿no? Nos tocó hacer este trabajo, no fue paralelamente a La Nación, pero fue unos años después. Hace muchos años con Norberto tuvimos la gloria de trabajar en la primera marca país que trabajamos, que fue la de Cuba, con América Sánchez. Nos internamos una semana a trabajar con ellos ahí. Había todo tipo de proyectos y de símbolos y de iconografías y de palmeritas, hasta que apareció la bandera y apelamos a aquello que decía él: no hay que diseñarla, hay que descubrirla, porque es un símbolo que va a ser tan interpelado, tan inopinable, que casualmente debe estar ya presente y hay que descubrirla, descubrir cuál es. Y después quedamos como muy enganchados con el Departamento de Diseño, de la Oficina Nacional de Diseño, de la Escuela Superior de Diseño Industrial. Tenemos grandes amigos allí. Y a propósito de eso, un tiempo después vinieron algunos diseñadores a trabajar en nuestro estudio en el diseño de la marca del diario Granma, que estaba como muy detenido en el tiempo y en sus posibilidades de producción. Y entonces trabajamos codo a codo con ellos, porque ellos necesariamente necesitaban un equipo grande. Se formaron a propósito de construir este proyecto, y no sabemos tanto, pero nos vamos a poner a tono. Dennos tareas, y fueron y terminaron haciendo por sí solos un proyecto impresionante, y controlándolo y entrenando a la gente allí, y nos pareció también como modélica esa circunstancia de nuclearse a partir de un proyecto, generar mucho conocimiento, que la gente lo asumiera, lo adoptara, y que después se fuera de regreso para... Lo importante de este trabajo es que está todo absolutamente programado para la producción. Digamos, no fue pensado por una cuestión estética, sino por una cuestión funcional. Entonces, cuando tienen que hacer un gráfico comparativo,
tienen alguno de estos modelos para hacer el gráfico comparativo. En esta cosa tan simple, imagínense toda la complejidad de las cosas que hay que hacer en un medio. Bueno, estaban pautadas en página para el trabajo, ¿eh? Bien, y después dice Norberto, el ingenio, la ocurrencia singularizan al autor, a la vez que lo incluyen en lo universal. La originalidad recupera aquí su primera acepción, no remite a un acto de exclusión o ruptura, sino de recreación de un sentido originario, ensoñación y poesía, cierto lirismo y un riquísimo alfabeto. Este formaba parte del prólogo para un libro que se llamaba Monte, objetos de diseño argentino, objetos de diseño producidos por diseñadores que nunca pasaron por la universidad. Son artesanos de un refinadísimo oficio que por una cuestión de necesidad y sin mediar ningún sistema productivo en el medio, construyen sus sillas, sus mesas, con una concurrencia de estilo que no les puedo imaginar lo que es. No se pueden imaginar lo que es lo que produce esa gente, ¿no? Con materiales reciclados, y nos hizo recordar a todo aquello que sucede en dos sentidos. Por un lado, nos ha tocado muchas veces ponerle nombre a las cosas y entendemos que diseñar también es nombrar. Y por el otro lado, aquello de la concurrencia, de la originalidad. Imagínense cuán originales podemos ser diseñando tipografías de lectura. Y sin embargo, toda la originalidad posible está contenida ahí. Uno no se puede apartar de la convención ni un poquito. Y sin embargo, seguimos recreando y recreando y recreando esa misma A con el propósito de que se lea, de que se entienda, de que sea clara, ¿no? Este es un proyecto de Rubén, así que... No, es muy simple. Lo que pretendimos al hacer esta tipografía es hacer lo más básico de una letra, hacerlo más simple, sin artilugios ninguno, salvo una cuestión de proporciones. Digamos, si es que pusimos énfasis en el trabajo, es cuál era la proporción de ese trabajo que queríamos hacer, y que fuera una tipografía que sirviera un poco para todo, para lectura, pero también para nombrar cosas, para expresar situaciones. Y tenía una serie de componentes que nos interesó desarrollar para esta fuente. Bueno, la CH la desarrollamos siempre, es una especie de marca registrada nuestra de querer rescatar la CH como letra del alfabeto, que hace unos 30 años o algo así, la Real Academia de España decidió que saliera de la nomenclatura de las palabras, ¿no? De los sectores donde se ponían las palabras que empezaban con CH. Y junto con eso hay una cantidad de figuras que se nos ocurrió que convenía hacer, entre ellas diseñar posibilidades de guardas y de mezclar guardas a través del teclado. Ese fue uno de los argumentos, digamos, escribir imágenes con el teclado de las letras, tejer de alguna manera, claro, tejer pañuelos. Un poco el resumen está en este afiche que hizo Salma para una muestra que se hizo ahora en España, y que está hecho recuperando el principio del alfabeto Palestina. Y después está este trabajo que también hicimos hace ya unos años y que ahora Tie Together, que es una fundidora de aquí de Rosario, puso nada, lo reactivó, lo trajo nuevamente lo expandió, claro. Y bueno, estas son las imágenes del alfabeto chaco. Y
Decía Norberto que para saber de marcas hay que saber de estrategia y de tipografía. El decir y el hacer, el mirar y el dar forma, el pensamiento, la táctica, la técnica, la capacidad de enunciar, la pregunta y la de darle respuesta. La oralidad y la escritura, eso es el diseño. Y ahora, para terminar, vamos a escuchar una breve locución de Norberto. Va este final con todo respeto, con mucho cariño. La idea no es solo descontracturar, es escuchar su voz. Aquello de la oralidad y la escritura también tiene que ver con un acto rebelde frente a la historia empieza con la aparición de la escritura. Yo aprendí que eso no es cierto, que la historia preexiste, que está en la mente de las personas y que aún los diseñadores gráficos todo el tiempo manipulamos tanto la oralidad como el registro escrito, tanto el saber que precedió a los sistemas de escritura como el que se contextualizó y se expandió a partir de los procesos de escritura. En esto que recortamos para mostrarles, hay como la síntesis perfecta de todo lo que nos enseñó Norberto acerca del diseño, lo que es esto de la convención, esto de la originalidad, esto de estar al servicio de los otros, de cuáles son sus límites, de cuáles son sus tiempos, esto de la deculturación. Deculturación es perder un hábito culturalmente adquirido que llevó mucho tiempo construir y de repente revolearlo solo por querer ser original. Supónganse, a partir de ahora mi A tiene forma, no sé, una forma que no se reconoce con la A porque yo soy así. Y no, eso no es diseño. Y él lo dice de una manera de tal calidad que quisimos no intermediarla y simplemente contárselos directamente. Así que me voy a levantar, a ver. Hay que subir. Se llama Design, ya empezamos más. Hotel de diseño. El baño en general de toda. En el hotel que estoy, por ejemplo, como se llama Design, ya empezamos más. Hotel de diseño. El portátil, ¿no? Y vamos a sacarlo directo, y si no sale, esto por acá. No llega al cable. Sí, el portátil tiene muy poco volumen, es la universidad pública, es así. Sí, pero el cable no da, o sea, solamente escucharán el audio, no van a poder ver la... Hay que enfocarlo. ¿Dónde está el audio?
El baño. En el hotel que estoy, por ejemplo, como se llama Design, ya empezamos más. Hotel de diseño. El bar del orgasmo, porque ahí hay más motivos, porque una cama es una cama, ¿no? Hay muy poca cosa para hacer, y se compra hecha, ¿no? Pero en el diseño, en el baño te puedes tener ideas, ¿no? Lavabo, blanca, material irreconocible, blanco, puro, y aquí hay como si fuera una casa. Bueno, si no, no se preocupen, no hagamos una... Pues es que me parece. En el hotel que estoy, por ejemplo, Bueno, ustedes nos dicen hasta cuándo esperamos, porque acá... en el hotel que estoy, por ejemplo, como se llama Design, ya empezamos más. Hotel de diseño. El baño, en general, de todas las partes del cuarto, es el lugar del orgasmo diseñístico, porque ahí hay más motivos, porque una cama es una cama, ¿no? Hay muy poca cosa para hacer, y se compra hecha, ¿no? Pero en el baño te puedes tener ideas, ¿no? Entonces, el lavabo es una superficie blanca, como esta, material irreconocible, blanco, puro, y aquí hay como si fuera una cacerola. La bacha está apoyada, pero independiente de la figura. Y los grifos son todos formas simétricas y geométricas, cilindros y esferas. Y el grifo sale así, y aquí hay dos manivelas. Las manivelas están horizontales. Para abrirla, a esta hay que hacerle así, y a esta hay que hacerle así. Vamos mal. Los tornillos se abren todos para el mismo lado,
y se cierran para el mismo lado. Y un grifo es un tornillo. Eso es creatividad. Comprender que un grifo es un tornillo que abre y cierra el paso del agua. Y los tornillos se enroscan así y se enroscan así. Worldwide. Pero no, esto es así. Entonces, hasta que has detectado el principio que rige el movimiento del grifo, te das unas duchas impresionantes, porque abres de golpe, el agua sale así, da la vuelta por esa curva perfecta y va para allá. Y a eso le llaman diseño. Eso se le llama simplemente mala leche, ganas de joder. No veas cuando el mismo sistema está en la bañera, que ahí te quiero ver. Que estás lejos y tienes que ir caminando como a plomo, porque ya tienes una edad y te puedes caer, y puede ser esa la última conferencia de tu vida. Entonces vas gateando hasta llegar a estas manivelas que ya aprendiste en el lavabo que era así y así, así, así. Esto es perversión. Perversión. De una sociedad profundamente enferma. Él dice, los grifos se abren así y se cierran así. Y dale la forma de que no se te ocurra hacer como las hay, que esto sea un cilindro perfecto y bruñido, porque no lo cierra ni su madre, porque ya tienes las manos enjabonadas. Es decir, la persona no piensa que para lavarse las manos primero hay que enjabonarse, luego hay que abrir el grifo y luego aclararse y luego volver a cerrar. Cosas tan elementales que diseñadores no lo respetan, hace que esa gente no deba ser considerada diseñador. Son estafadores que hacen acciones que a un pobre gil de su cliente se lo venden. Bueno, el final es un poco accidentado, pero esperemos que, claro, que comprendan. Para nosotros fue un gusto grande estar entre ustedes. Mita sé que renunció. Mita, ven acá. Para nosotros es un gusto grande haber estado entre ustedes. Sabemos lo que implica el comienzo de una carrera y sabemos lo que implica la masividad. Hay cosas que hay que tomarlas con calma, pero siempre tratar de poner el mayor empeño para que las cosas salgan como seguramente todos lo desean. Los alumnos también tienen que poner lo suyo. Es decir, en una circunstancia de aprendizaje, normalmente aprenden las dos partes o todas las partes intervinientes, los alumnos por un lado y los docentes por el otro, que están aprendiendo continuamente de los alumnos, ¿no? Hay cuestiones de comportamiento, de relaciones y inclusive de afectos que tienen que aprenderse durante la cursada. Así que lo mejor que les podemos desear es que con muchísima buena voluntad enfrenten las clases de aquí en adelante. Como les dije al principio, para nosotros es una muy bella profesión y que les va a dar a ustedes muchísimo gusto de cursar primero y de transitar en la vida profesional después. Bueno, antes de aplaudir al maestro, 3 cosas. Consulten la bibliografía en norbertochaves.com. El archivo de Norberto es impresionantemente rico. No hay casi figuritas, es impresionantemente rico en imaginarios, en discursos, en ese tipo estuvo muy cerca del oficio, no es un teórico del diseño, estuvo muy muy cerca del oficio. Algunos de los trabajos que compartimos, los discutimos, los elaboramos, los trabajamos con él, por eso se los mostramos hoy. Y finalmente algo que me dice me dice Rubén habitualmente, yo lo aprendí siendo alumna y lo aprendí mucho más siendo docente.
Tuve la fortuna, después de los años de alumna, seguí durante 10 años siendo docente, pero así les digo, completando mi formación profesional en la Cátedra Fontana. Siempre digo que tuve como 16 años de alumna en esa cátedra por la cantidad de años que transcurrí ahí, y sé que en esa ecuación, en ese encuentro, en ese pacto que se establece entre los alumnos y los docentes, el que tiene la carga más pesada es el alumno, el que merece el mayor de los respetos, la mayor dedicación, la mayor consideración, es el alumno. Y entonces ustedes, docentes, alumnos, estarán aquí todos mezclados, probablemente ya lo sepan, probablemente lo ejerciten todo el día, todo el tiempo, pero no olvidemos esa cuestión. El personaje que se lleva la carga más difícil, el que está en la situación más expuesta, el que está trabajando denodadamente, es el que aprende, aunque estemos todos aprendiendo de todos, como dijo Rubén. Bueno, ha sido un placer y...